Profe. ¿Y cómo les fue? Sí, profe. Bien, es cuestión de tener en cuenta lo leído y plasmarlo. Qué inteligentes que son todos ustedes, pelotudes. Karina Alejandra Sáez, ¿cuál es el problema? No, mi amor. No. Sí, Karina, se te escuchó fuerte y claro. Si vos no necesitas de este curso, No, le pido mil disculpas, pensé que estaba con todo desactivado. Perdón. Ahora no tengo huevo y cuando hay que cortar la mayonesa le largo el ajo picado para eso. si van a hacer comentarios de Bueno. ese tipo, chicos, asegúrense por lo menos de tener el micrófono desactivado, ¿sí? Muy bueno. Y las opiniones se las guardan para ustedes. Oh, compra empanadita. No, porque comer empanada Bueno. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta sobre las actividades de la clase pasada, sobre lo que estuvimos desarrollando? No, Hola, profe, Jerónimo, Lautaro. Sí, ¿qué tal? escucho. No, yo le quería consultar básicamente por el cuestionario, con la diferencia del de algoritmo, ya arroja el resultado final después de completarlo. En este creo que decía pendiente hasta el domingo, una cosa así. Una vez que lo resuelva recién sube. No es automático. Claro, como el cuestionario, este primer cuestionario, recuerden que está habilitado hasta el 6, si mal no recuerdo, hasta el 6 de Sí, febrero. sí, creo que sí. Una vez que finaliza la fecha en que todos, digamos, tienen la opción de realizarlo, ahí recién se habilita la revisión. Bueno. Porque si queda habilitado inmediatamente cuando ustedes terminan de resolverlo, Capaz que es el toque, ¿no? se pasan las respuestas, digamos, a alguien que todavía no lo hizo y no tiene como mucho sentido, ¿sí? Desde luego esperaríamos que sean honestos en ese sentido y digamos, esta instancia de estas actividades obligatorias son para que ustedes vayan como también evaluando sus conocimientos, ¿sí? Entonces no estaríamos o no estaría tan bueno que se estén pasando por ahí las respuestas o que no tienen. ¿Está? Por esa razón se pone que lo puedan ver recién cuando cierra el cuestionario, que esto sería el 6 a las 12 de la noche, o sea, el 7 ya. ¿Está? Bien, gracias. Bien, de nada. Jorge levantó la mano. ¿Sí, Jorge? Sí, tengo una consulta. Ya se la planteé a la ingeniera Ramírez en algoritmo, le mandé mis datos en un correo que me pidió, pero no me contestó. Te planteo lo mismo a vos para que por favor si pueden ver. Yo en el 2017 hice el ingreso por una situación X. A ver, un segundito, Jorge. Jorge, un segundito. Chicos, por favor, los que están con los micrófonos activos, los silencian hasta que tengan alguna pregunta para realizar o algún comentario. ¿Está? Por favor. Buenas. Un segundito. Sigo con vos, Jorge. Sí. Sí. Yo hice el ingreso en el 2000, ingresé en el 2017 y la ingeniera Ramírez me dijo que debe estar mi legajo ahí para que yo pueda evitar el tema de hacer el ingreso y entrar como recursante directamente. Yo les mandé mis datos a un correo y quisiera que me contesten porque si no voy a estar en un limbo y no voy a saber. Bueno, me decís que le escribiste correo a la ingeniera, a Rosina, ¿sí? Ramírez, ella me dijo que le escriba, le pasé mis datos y todavía no me responde. Bien, perfecto. Sí, se debe estar poniendo al día todavía con los correos, pero ni bien terminamos la clase, yo le escribo. Te dejo la inquietud, por favor, para que me puedas comentar. Bien, me dijiste que vos ingresaste manden la respuesta. 2017.
Sí, pues yo Listo. tenía los apuntes, así que busqué mis apuntes y miré la fecha y 2017. Bien, se lo voy a comunicar a la Gracias. ingeniera y que se comunique con vos lo Dale, antes posible. dale, gracias, Che. No, por favor. Bien. ¿Alguna cuestión referido al desarrollo de la clase pasada, chicos? Del tema que estuvimos desarrollando en la clase pasada. De conjuntos, operaciones entre conjuntos. Si por ahí hay alguna cuestión referida a las actividades de el cuestionario propiamente, o sea, de la actividad obligatoria, eso vamos a dejarlo pendiente para el lunes, ¿sí? Para darle todavía la posibilidad a quienes aún no hicieron el cuestionario que lo puedan realizar, ¿está? Yo pregunto si hay alguna consulta referida a las actividades que quedaron para que hagan ustedes, si es que la hicieron. Recuerden que solamente tenemos 4 encuentros de 2 horas, entonces la idea es que puedan aprovechar este momento, estos encuentros, para plantear todas las dudas que tengan. Franco, decime Franco. Buenas, ¿se me escucha? Sí, sí, sí. Te le quería preguntar el tema de los diagramas de Venn. Sí. En la evaluación, la del final, para entrar a la carrera, le quería consultar, para que sea todo un poco más prolijo y hacerlo un poco más rápido, ¿se puede hacer el diagrama en Paint y después pasarlo a el diagrama, o sea, bien hecho, pasarlo a la carpeta? ¿Tipo, no va a haber problema o sí? Preferible sería que sea a mano alzada, Franco. Ok, ¿Sí? ok, ok. Es lo más preferible para garantizar, digamos, que son ustedes los que lo están haciendo. Ok, ¿Está? yo porque veo que en Paint se puede borrar así todo fácil y no, está Sí, siendo un chastre. Por eso nada sí, sí, más. sí. No, pero lo ideal sería que podamos ver que es de puño y letra. Ok, ¿Está? ok, listo. Dale. Gabriel, no sé si quedó levantado la mano de hoy o si tenés otra consulta. No, una consulta, sí. Sí. En uno de los ejercicios del 3, de que dice cuál de los conjuntos están mal definidos, hay uno del... habíamos quedado en el G, que ciudad cercana a Barranqueras era como no era ambiguo porque no definía que era cercano. En el caso del punto D, que dice profesores simpáticos de UTN, sería lo mismo, ¿verdad? Es como algo subjetivo. Exactamente. Es el simpático no sería, digamos, como bien, es algo ambiguo, no está bien definido, porque un profesor le puede parecer simpático a uno de ustedes y a otros no. ¿Sí? Entonces es como que Perfecto. para algunos sí, para otros no. Esa ambigüedad es la que no tiene que existir cuando definen un conjunto. ¿Está? Bien, perfecto. Sí, eso nomás, gracias. Bien, Matías. Yo tengo una consulta de al momento de hacer las cosas en la hoja y después sacar foto, si esa imagen se sube así nomás o hay que pasar a PDF, porque yo creo que en la clase pasada usted dijo que se pasa a PDF para que ocupe menos espacio, algo En así lo usted dijo, posible, que pasar lo todo a conviertan PDF, a PDF, así yo voy primero que practicando. nada, para que ocupe menos, digamos, no sea tan pesado el archivo, y segundo, porque nos facilita mucho la corrección a los profesores, ¿sí? Tanto a la profe Karina de la Comisión 1 como a mí. Y esa es una aclaración que por ahí me faltó hacer la clase pasada, chicos. Cuando saquen la foto, que la hoja, asegúrense que la hoja esté en vertical, no en horizontal. Es decir, que lo saquen de esta forma. Porque si no hay que estar dando vuelta también y ya demanda más tiempo, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Todas esas cuestiones, por favor, para que lo vayan practicando. Franco, no sé si tenés otra consulta. No, quedó levantar la mano. Ah, bien, ahí lo bajo. Gabriel Martínez. Hoy juega el United, hoy juega el bicho contra el Middlesbrough. Agustín Melgar, tu micrófono. Travesaño. Era un gol muy, muy bonito, la verdad. Y por cierto, juega... Agustín. No, lo llega a hacer, lo llega a hacer. Bueno.
Gabriel Martínez, levantaste la mano, no sé si tenés alguna consulta. Sí, Agustín, tu micrófono. Concha de madre. Bien, ¿Los sí, Gabriel. conjuntos tienen que estar definidos siempre con X tal que es X? Si lo vas a definir por comprensión, en general sí se utiliza esa notación, denotando por X a un elemento cualquiera de ese conjunto, a que pueda ser un elemento cualquiera que verifique la propiedad que se está dando, ¿sí? Ok, entonces si pongo es par, en vez de X tal que es X, es par, la primera opción estaría mal definida. Si pones solamente que es par, o sea, cuando ustedes definen un conjunto, tiene que decir, dar el nombre del conjunto, por ejemplo, A igual llaves, X tal que X es par. Si quiero dar la propiedad de los números de ese conjunto. Eso sería un conjunto bien definido, ¿sí? Ok, gracias. De nada. Misael. Sí, profe, ahí le explico. Yo tenía una pregunta acerca del ejercicio 4, el punto E, el último, que venía mostrando, ¿no es cierto?, B, unión C y complemento. A ver, espérame un segundito. Perdón, unión no, intersección. 4, ¿qué ítem me dijiste? Sí, 4, el E. El E. Bien, que tenés el complemento de una intersección. Exactamente, yo quería preguntarle acerca si hay que seguir un orden o si puedo hacer primeramente el complemento y después la intersección, o primeramente hago la intersección y después el complemento o algo así, lo que no me quedó bien claro. Bien, ahí en ese caso primero tenés que hacer, lo digo para todos, tienen que hacer primero la intersección para que ustedes determinen cuál es ese nuevo conjunto que surge de la intersección y a partir de allí determinar el complemento de ese nuevo conjunto, ¿sí? Entonces, primero la intersección y luego el complemento. Ah, ok. Gracias, profe. ¿Le puedo hacer otra pregunta acerca del B? ¿El mismo punto? El mismo, claro, el 4B sería. Sí. A la hora de hacer el diagrama de Venn, ahí mostraba, ¿no es cierto?, que estaba entre paréntesis una unión, una intersección y luego una unión. A la hora de hacer el dibujo, casi pinté todo, o sea, lo remarqué casi todo, no sé si estaba bien así o si lo puedo hacer con otro color a la hora de hacer la unión. A ver, voy a ver si... O si yo hice mal, nomás quería saber si está mal hecho, también puede ser mal hecho. A ver. Tenemos... Lo voy a hacer así a mano alzada para no perder tiempo. Tenemos el conjunto, vamos a suponer A, el conjunto B y el conjunto C. Si me dice A intersección B, creo que es, si me recordás porque no estoy visualizando ahora. A intersección B. Bien, la intersección entre A y B sería solamente esto. Sí. Y si ahora me está pidiendo que haga la unión con el conjunto C, sería todo esto. ¿Sí? Es todo el conjunto C más la intersección entre A y B. Está. ¿Estamos? Pinté más y el A y el B, ahí está. Muchas gracias, profe. De nada. Bien. ¿Algo más? Marcos. Pregunta tonta sería. En el caso de que cuando lo tengamos que escribir por extensión, si no llevamos si no nos pide un orden como anteriormente era como decía, los números impares del 1 al 50, bueno, eso sí lo escribís en orden. Pero en este caso, el B intersección, el complemento B intersección C, ¿lo puedo escribir 4, 8, 10, 11 o debo seguir un orden? En el caso del examen. ¿Vos decís por los elementos, el orden en el que van apareciendo? Sí. Sí, no, digamos, no cambia nada porque
los elementos están en el conjunto. Da igual que pongas 4, 8, 11 u 8, 11, 4. Si es por extensión y son poquitos elementos y estamos trabajando con números, lo ideal es por ahí escribirlo en orden, pero tampoco va a estar mal si no lo escribís en orden, digamos, en orden creciente. ¿Se entiende? Ah, muy bien, muchas gracias. Bueno. Ignacio. Hola, buenas noches, profe. Buenas noches. Quería acotar que para el chico ese que no entendía, yo tengo entendido que se resuelve primero lo que está dentro del paréntesis. Básicamente, después hago la resta. O la suma, lo que tenga que hacer. ¿En cuál me estás diciendo? Estamos hablando del ejercicio B a El punto 4. intersección. Ajá. Bien. Sí, claro. Ahí primero se resuelve la intersección, o sea, Eso se quiero explicarle. determina el nuevo conjunto y después se hace la unión con el otro conjunto. Exacto. Y que también en los conjuntos, si es por extensión, sí, por extensión no importa el orden. No Exacto. es indefinido, puede estar en cualquier orden. Es indistinto. Así es. Bien. Bueno, muy bien, chicos. Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Empiezo a compartir pantalla. A ver si... Rodrigo, recién leo acá tu mensaje. Yo tengo una duda sobre el mismo ejercicio de X, tal que X es una ciudad cercana de Barranqueras. Si este dijera X tal que X es una ciudad de resistencia, ¿es válido? ¿Tiene ambigüedad? Es una ciudad de resistencia. Lo que pasa es que quedaría mejor de última decir es un barrio, sí, es un barrio de resistencia. Porque una ciudad dentro de otra ciudad, está raro eso. No sé si es eso lo que quisiste decir. Si dijera es un barrio dentro de resistencia, sí es válido porque estás determinando cuál es, o estás delimitando cuál es la zona. Entonces vos, dentro de lo que es resistencia, vas a marcar o indicar por extensión o por comprensión todos los barrios que componen la ciudad de resistencia. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora sí, empiezo a compartir entonces la presentación. Recuerden que apago la cámara para que no me interrumpa a medida que estoy proyectando. ¿Me indican por favor si se está viendo? Sí, profe, se ve. Sí, se ve en la presentación. Sí, profe, se ve. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, un poquito por lo que estuvimos hablando recién, aprovechamos para hacer como un repaso de lo que estuvimos viendo la clase del miércoles. Habíamos definido qué es un conjunto, habíamos mencionado también las operaciones que se pueden realizar entre conjuntos, y algo habíamos hablado, algo habíamos comentado sobre los conjuntos numéricos, que es el tema que nos convoca para esta clase. Los conjuntos numéricos, de hecho, es una colección, ¿sí? Es una reunión de números que van a cumplir ciertas propiedades. Y estos conjuntos, los conjuntos numéricos, pueden ser finitos o infinitos. Cuando dice que puede ser finito, es que ese conjunto tiene una cierta cantidad de elementos. Se puede determinar o se puede decir cuántos elementos tiene ese conjunto, ¿sí? De eso va a depender si un conjunto entonces es finito o infinito. Por ejemplo, del conjunto de los números naturales, ¿qué me pueden decir ustedes? ¿Es finito? ¿Es infinito? Infinito, profe. Es infinito. ¿Por qué es infinito? No existe un número final. Porque son los números que se pueden contar, o sea, pueden ser millones. Exactamente. Y digamos, por más número grande que uno pueda pensar o que se le pueda ocurrir, basta con sumarle una unidad a ese número que uno piensa
para obtener un nuevo número natural. Y si seguimos con esa regla, digamos, sucesivamente, efectivamente, el conjunto de los números naturales es un conjunto que no tiene último elemento. Entonces, por eso decimos que es infinito. En matemática, vamos a definir varios conjuntos numéricos. Cada uno de estos va a tener propiedades específicas, propiedades o características que son propios de cada conjunto numérico. Y estas propiedades me van a permitir efectuar ciertas operaciones dentro de ellos. Por ejemplo, no es lo mismo hablar, y esto ya lo vamos a ir viendo en ejemplos, no es lo mismo hablar de la resta en el conjunto de los números naturales que hablar de la resta en el conjunto de los números enteros, por ejemplo. O no es lo mismo hablar de la división en el conjunto de los números naturales que en el conjunto de los números racionales, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo que según sean las propiedades o las características que tengan estos conjuntos numéricos, se van a poder efectuar o definir ciertas operaciones. En el caso de los números naturales, que lo vamos a simbolizar con la letra N, de esta manera, ¿qué características tiene este conjunto numérico? Bueno, en primer lugar, que tiene un primer elemento. Y esta es una característica exclusiva de este conjunto numérico. El conjunto de los números naturales es el único conjunto que tiene primer elemento, que va a ser el 1. Ahora, si incluimos al 0, entonces el primer elemento va a ser el 0. Y para diferenciarlo, digamos, de cuando estamos considerando el conjunto de los números naturales sin el 0 o con el 0, la notación que se utiliza es esta. Si aparece la n con un subíndice 0, eso significa que estamos considerando el conjunto de los números naturales incluyendo al 0. ¿Tá? Si el subíndice 0 no aparece, entonces simplemente el primer elemento de este conjunto será el 1. Bien. ¿Cuál es otra de las características que presenta este conjunto numérico? Bueno, que tiene un siguiente. En el conjunto de los números naturales, y después vamos a ver que en el conjunto de los números enteros, son los únicos dos conjuntos donde tiene sentido hablar del siguiente de un número. Y acá está lo que decíamos recién, entonces, que este conjunto es el único que tiene primer elemento y no tiene último elemento, por lo que decíamos anteriormente. Otra característica es que si yo tomo dos números naturales que no sean consecutivos, va a haber una cantidad finita de números naturales. Y por esa razón vamos a decir que el conjunto es discreto. ¿Sí? Si yo tomo, por ejemplo, entre los números naturales entre el 1 y el 10, entre el 1 y el 10 hay una cierta cantidad de números naturales, una cantidad finita. Está el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, entre el 1 y el 10. ¿Sí? Entonces, esto hace que el conjunto sea discreto, que es otra de las características que tiene también el conjunto de los números enteros. Esto como para ya ir comparando también con el conjunto numérico que viene. Y lo que decíamos en cuanto a cómo voy obteniendo los elementos del el conjunto de números naturales. Basta con tomar un número natural, cualquiera, y sumar una unidad a ese número para obtener un nuevo número natural. ¿Tá? De esta manera entonces se va construyendo, si se quiere, este conjunto numérico cuya característica es que es infinito justamente, que tiene primer elemento pero no tiene último elemento. Entonces acá está la notación
¿sí? El conjunto de los números naturales. Por supuesto que no es imposible escribir el conjunto de los números naturales por extensión, porque al ser infinito no se pueden poner todos sus elementos. Entonces por eso lo representamos con puntos suspensivos. Y acá está la diferencia entre cuando no se incluye al 0 y cuando se incluye al 0 como primer elemento de este conjunto. Bien. ¿Qué pasa con las operaciones en este conjunto numérico? Bueno, la suma y el producto de dos números naturales siempre es otro número natural. Y esto es lo que se conoce como la ley de cierre en el conjunto de los números naturales. ¿Qué significa esto? Si yo tomo dos números cualesquiera, dos números naturales, y los sumo o los multiplico, lo que voy a obtener es otro número natural. O sea, otro número que cae en el mismo conjunto. Por eso se denomina o se le llama ley de cierre. Pero ¿qué va a pasar con las otras operaciones? Como por ejemplo la diferencia. Y acá está lo que decíamos hoy. Si yo tomo dos números naturales, cualesquiera, la diferencia entre ellos no necesariamente va a ser un número natural. ¿De qué va a depender? Bueno, del orden en que realice esa diferencia. Esto va a ocurrir cuando el minuendo es mayor que el sustraendo. Si el minuendo es mayor que el sustraendo, entonces el resultado de esa diferencia será un número natural. Caso contrario, como muestra este ejemplo, fíjense que al hacer 3 menos 5, esto me da menos 2, que menos 2 no es un número natural. ¿Estamos? Bien, eso en cuanto a la diferencia. Y acá entonces ya estamos viendo una de las propiedades que no se cumple en la diferencia, en la operación diferencia, y es que la diferencia entre números naturales, entre números enteros y en los otros conjuntos numéricos no es conmutativa, a diferencia de la suma. ¿Saben qué es que sea conmutativa o no conmutativa una operación? ¿Qué significa que sea conmutativa? Sin importar el orden, da el mismo resultado. Exactamente. Sin importar el orden, el resultado es el mismo. Y eso, fíjense que en la diferencia no pasa. Por más de que muchas veces ustedes dicen 5 menos 3 o 3 menos 5 es lo mismo, no es lo mismo. Porque uno es un número natural y el otro es, digamos, el resultado. Uno es natural y el otro es un número entero. Son dos conjuntos distintos, ¿bien? Entonces, acá, para remarcar, y vayan anotando ustedes también, la diferencia no es conmutativa. Y esto aplica para cualquier conjunto numérico. Sea donde sea que ustedes quieran hacer una diferencia entre números, no va a ser lo mismo hacer 5 menos 3 que 3 menos 5. ¿Estamos? Bueno, y con el cociente va a pasar lo mismo. Si yo tomo dos números naturales, el resultado de ese cociente, o sea, esa división, no necesariamente va a ser un número natural. Esto va a ocurrir solamente cuando la división que estemos realizando sea exacta. ¿Qué quiere decir que la división sea exacta? A ver, ¿quién me puede decir? Que no tenga comas ni... No sea un decimal. Que sea un número entero, digamos. No tenga ¿Cero resto. puede ser? Claro. Bien, esa sería la afirmación correcta, es decir, el resto de la división es 0. 0, claro. ¿Sí? Si uno piensa o dice, bueno, que el número no tenga coma, o etcétera, a ver, yo al 6, a este número natural, lo puedo escribir como 6,00 y agregarle tantos ceros como quiera.
y no por eso deja de ser un número natural. Entonces, ojo con esas cuestiones por ahí de si tiene coma o no tiene coma, cuidado con eso, ¿sí? Lo correcto sería decir que una división es exacta cuando al realizar la división, el resto de la misma es 0. ¿Estamos? Entonces, fíjense que en este primer ejemplo, al hacer 6 dividido 2, una división sencilla, esto me da como resultado 3, que es un número natural. Ahora, si queremos invertir y hacer 2 dividido 6, eso ya me da un número que no sabemos qué número es dentro del conjunto de los números naturales. Sabemos que no existe. Para eso después va a aparecer otro conjunto numérico, ¿sí? Pero acá dentro de los naturales, esa división no se puede resolver. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Chicos, ¿se entiende esto? ¿Avanzamos? Sí, profe. A ver. ¿Dónde, profe? Avanzamos. Misael, levantó la mano. Sí, profe, una aclaración nomás. Entonces, este último tampoco no sería conmutativa. Exactamente. La división tampoco es conmutativa en ninguno de los conjuntos numéricos que vamos a ir viendo las características que tienen. ¿Sí? Bien. Entonces, en cuanto a las potencias, en el conjunto de los números naturales, se las pueden utilizar sin problema, porque las potencias lo que hace es me permite escribir en forma abreviada un producto cuyos factores son iguales, ¿sí? Ustedes esto quizás recuerden que hace referencia a cuando yo tengo, por ejemplo, 4 veces el mismo factor multiplicando, esto es lo mismo que escribir 2 a la cuarta, ¿sí? Entonces escribo una sola vez el factor o la base, lo que se conoce como la base, y escribo la cantidad de veces que aparece multiplicando ese factor. Y esto, por supuesto, tiene solución dentro del conjunto de los números naturales por esta razón. Simplemente está abreviando este producto sucesivo de 2 en este ejemplo. Bueno, en cuanto a los números o al conjunto de los números enteros, algo ya estuvimos mencionando en cuanto a las propiedades que verifica también este conjunto numérico. El símbolo que se utiliza para el mismo es la Z mayúscula. Y este conjunto numérico, a diferencia del conjunto de los números naturales, no tiene primer elemento. Este es el primer conjunto de los que vamos a ver en el cual no es posible determinar un primer elemento. Y al igual que en los números naturales, tampoco un último elemento. ¿Qué aplicaciones tiene el uso de los números enteros? Y bueno, nos permite expresar a los contadores o en general cuando uno lleva un cierto conteo de gastos, permite expresar en el dinero que se adeuda, las temperaturas bajo cero, las profundidades con respecto al nivel del mar. En cuanto a, por ejemplo, en un edificio, en ciertos ascensores, ustedes verán que los subsuelos aparecen como -1, -2, -3, etc. Bueno, esas son algunas de las utilidades que podemos encontrar en el cotidiano de los números enteros. Y este conjunto numérico viene justamente a resolver el problema de la diferencia entre números naturales. ¿Recuerdan acá en el ejemplo que vimos que no era lo mismo hacer 5 menos 3 que 3 menos 5? Decíamos que 5 menos 3, o sea, esta diferencia
cuando el minuendo es mayor que el sustraendo, el resultado es un número natural. Pero ¿qué pasa en caso contrario? ¿Qué pasa cuando el minuendo es menor que el sustraendo? Bueno, ahí aparece un nuevo número que no es un número natural. Y ahí entonces surge este nuevo conjunto numérico que se van a formar, si se quiere, con los resultados de esta operación que no tiene solución en el conjunto de los números naturales. Por eso dice acá que en el conjunto de los enteros viene a dar una solución general a la sustracción. ¿Por qué? Porque ahora cuando hagamos esta diferencia 3 menos 5, diferencia entre dos números enteros, el resultado va a ser un número entero. ¿Sí? O sea, 3 menos 5, que es igual a menos 2, este número ahora pertenece, voy a decir, al conjunto de los números enteros. Entonces, si queremos comparar o empezar a comparar los conjuntos numéricos, ¿qué dirían ustedes del conjunto numérico, números enteros, respecto al de los naturales? ¿Cómo es el conjunto de los números enteros comparado con los naturales? ¿Más grande, más chico, igual? No, en el caso de los enteros Más grande porque incluye resulta más negativos, positivos, el número cero. Es mucho más extenso. abarca muchas más posibilidades en el campo de lo que es el Empiezan a número. aparecer más elementos en este conjunto, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que este conjunto vaya a ser más grande que el de los naturales. Y si lo pensamos en términos de lo que estuvimos viendo en la clase pasada, en términos de inclusión de un conjunto en otro, podríamos pensar, lo hago acá en chiquitito, igual esto lo vamos a ver más adelante y ustedes ya lo tienen en el apunte. Podemos pensar que acá están los números naturales y este globo de afuera, digamos, son los números enteros. Acá estarían 1, 2, 3, etcétera, todos los positivos, y acá empiezan a aparecer el 0 y todos los negativos. Menos 3, menos 100, etcétera. ¿Se va entendiendo eso, chicos? Sí, sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, 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 sí. Bien, buenísimo. Entonces, también lo que ya decíamos, el conjunto de los números enteros es un conjunto discreto, al igual que el conjunto de los números naturales, por esa misma razón de que si yo tomo dos números enteros cualesquiera, entre esos dos números va a haber una cierta cantidad o una cantidad finita de números enteros. Basta con tomar, por ejemplo, entre el menos 10 y el 10 y fijarse cuántos elementos o cuántos números hay entre ellos. Bueno, y entonces para ello se define el conjunto de los números negativos, donde cada elemento es el número opuesto de cada número natural. Y a ese opuesto lo vamos a denotar de esta manera. Y acá es en donde, por ahí, esto es clave aclarar porque después empieza como a surgir como la confusión de cuando aparece dos veces este signo menos. Por ejemplo, 3 menos 7. Fíjense que el símbolo que se está utilizando es el mismo, pero representan distintas cosas. Porque esto me está indicando que lo que estoy teniendo acá es el opuesto del número 7, del número natural 7. Mientras que esto lo que me está indicando es la operación diferencia. Entonces fíjense cómo el mismo símbolo, ese guión, me está representando distintas cosas. Entonces empecemos a tener cuidado con estas cuestiones que después van a aparecer cuando haya que realizar operaciones. ¿Sí? Bien. Y entonces finalmente, si al conjunto de todos los números negativos le unimos el conjunto de los números naturales, lo que se forma es el conjunto de los números
enteros que acá se presentan algunos de sus elementos. Y ahora, en este nuevo conjunto numérico, en los enteros, la suma, la diferencia y el producto entre dos números enteros siempre es otro número entero. ¿Qué operación se agregó acá a diferencia de los naturales? La diferencia, justamente. Esta operación, ahora dentro de los números enteros, sí tiene solución. Y la solución será otro número entero. ¿Bien? Bueno, pero sigue habiendo problemas con el cociente. Porque si yo tomo dos números enteros cualesquiera, el resultado de ese cociente no necesariamente va a ser un número entero. Al igual que en el conjunto de los números naturales, esto solo va a tener sentido cuando la división sea exacta. Es decir, resto igual a 0. Entonces, efectivamente, si uno hace esta división 8 entre 2, esto me da 4, el resto es 0, es un número entero. Pero si invierte ahora el sentido de esta división, si queremos hacer 2 dividido 8, esta división no existe en el conjunto de los números enteros. Por eso decimos acá, con signo de preguntas, no sabemos qué da esta división, pero sea lo que sea, no va a ser un número entero. Eso es lo que estamos diciendo acá. ¿Bien? En este caso, se puede operar también con las potencias, al igual que hacíamos en el conjunto de los números naturales, pero acá hay que tener cuidado que el exponente tiene que ser un número natural. El exponente no puede ser un número negativo todavía, ¿sí? ¿Y por qué no puede ser un número negativo? Bueno, ustedes ya saben qué pasa cuando una potencia tiene, digamos, cuando la base tiene un exponente negativo. ¿Qué pasaba? A ver en las propiedades. ¿Cómo dijo? ¿Puede repetir, por favor? Sí, ¿qué pasa cuando tengo que resolver una potencia en la cual tengo una cierta base, en este caso un número, elevado a un exponente negativo? Y en ese caso, lo que tenemos que hacer es transformar el exponente negativo en positivo por medio de la transformación de fracción. O sea, se mantiene el número base y el exponente se transforma en positivo. Bien. ¿Qué quiere decir que se mantiene el número base? O sea, el menos 2. Ajá. ¿Qué pasa con menos 2? ¿Sigue estando? Diría que sí. El signo de menos 2 se mantiene. El signo negativo de menos 2 se mantiene. El signo se mantiene, pero ¿y qué pasa con la base en sí? O sea, con el número. Se transforma, cambia a positivo. En vez de ser menos 5, pasa a 5 positivo. ¿Y para eso qué tengo que hacer con la base? Se le invierte. Se invierte, exactamente. Lo mismo que me dicen acá Guido y Rodrigo en el chat. Bien. Para que el exponente pase a ser positivo, lo que tengo que hacer con la base es invertirla. Y por supuesto que para poder hacer eso, la base tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Porque ya saben que la división por 0 no existe. Eso también lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces, por esa razón, la potencia en el conjunto de los números enteros tiene sentido siempre que el exponente sea un número natural. Ahí vamos a poder garantizar que el resultado de esa potencia va a ser un número entero. Si eso no fuera así, no podemos garantizar que sea un número entero, y acá lo estamos viendo en estos ejemplos. Bien. Acá aparece la raíz, la operación raíz, que es una operación contraria o una operación inversa a
a la potencia. En el caso de la raíz, también es una operación que la podemos definir en el conjunto de los números naturales, pero ojo que la raíz no siempre va a tener solución dentro de los números naturales también. Porque, por ejemplo, si yo les digo raíz cuadrada de 2, ¿es un número natural? Sí. ¿Cuánto es raíz cuadrada de 2? No tiene. No, la raíz cuadrada de 2 no. Resultado, número decimal. Claro, es un número que va a tener una cantidad infinita de decimales. Entonces, número natural seguro que no es. Si yo les digo raíz cuadrada de 9, ¿qué me dicen de eso? ¿Es natural o no? Sí, Es 3. Porque la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces, en ese caso, ese sí es un número natural. Por lo tanto, la raíz para ciertos números va a tener solución dentro de los naturales. Y lo mismo va a pasar con el conjunto de los números enteros. Es una operación que no siempre el resultado va a ser un número entero. Y acá dice, solo cuando la raíz es exacta. Bien, y ahí yo tendría otro cuidado también en cuanto a la raíz. ¿Qué pasa, les pregunto a ustedes, qué pasa cuando tengo una raíz de índice par y el radicando es negativo? Para que se ubiquen, a ver. Esto es el índice, esto es el radicando. El número que está dentro de la raíz. ¿Qué pasa cuando el índice es un número par y el radicando es negativo? Se hace positivo. ¿Se elimina la raíz? A ver, vamos a un ejemplo concreto. Raíz cuadrada de -4. Pongan en la calculadora a ver eso, ¿qué les da? No tiene solución. 2. Ah, no, tiene solución, ¿verdad? ¿2 o no tiene solución? No tiene solución, profe. ¿Y por qué les parece que no tiene? Lo real. Dice error matemático. Da un error matemático. Profe, pero ahí no estaríamos hablando de los números imaginarios ya, cuando la raíz de un número es negativo. Exactamente. Así es. Ya nos estamos yendo al mayor conjunto numérico que existe, que es el conjunto de los números complejos, ¿sí? Pero Es complejo realmente, ¿no? Sí, realmente sí. Yo creo que eso ustedes no lo tienen acá en la carrera, así que no se preocupen. Les decía que quería hacer esta aclaración de todas maneras, porque acá dice que la raíz de un número entero no siempre es entero, solo ocurre cuando la raíz es exacta. Cuando la raíz es exacta y cuando las raíces de índice par está definido solo para números positivos. En las de índice impar no va a haber problema. Pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo en los ejemplos, en los ejercicios. Bueno, y ahí quedó un poco encimado, pero ahí se proponen ejemplos entonces de raíces que pertenecen al conjunto de los números enteros y una raíz que no es exacta, entonces no pertenece a los enteros. Bien. Aparece un conjunto numérico más, que es el conjunto de los números racionales, que se lo denota con la letra Q, ¿sí? De esta manera vamos a simbolizar a este conjunto. Se define este conjunto numérico como, o los elementos de este conjunto son aquellos números que se pueden expresar como el cociente de dos números enteros. Y esto es importante, chicos, porque esta es la definición de números racional. Que un número se pueda expresar como el cociente de dos números enteros. Digamos, un número se puede expresar de diferentes maneras. De hecho, hace un ratito les mostré en el ejemplo de la división a 6, número natural,
Yo lo puedo escribir como 6,0 o como 6,000 y así, agregarles tantos ceros como quieran. Bueno, estas son distintas formas de expresar a un mismo número. ¿Sí? Entonces, por eso acá en la definición hace hincapié o menciona, digamos, que los números racionales son aquellos que se puedan expresar como el cociente de dos números enteros. Entonces, se les puede presentar un número cualquiera, y ustedes lo que se tienen que preguntar es, ¿a este número que me están dando, lo puedo expresar como el cociente de dos números enteros? Para saber si es racional o no. Entonces, por ejemplo, yo les digo el 7. El 7 que sabemos que es un número natural y es un número entero. ¿Lo puedo expresar como el cociente de dos números enteros? Muy bien, Guido. A ver, ¿qué piensan los No, no se demás? podría. ¿Por qué no? Porque ya, por ejemplo, si planteamos que el 7 lo dividimos por un número, por otro número natural, no vamos a obtener un resto igual a 0. Entonces eso implicaría que el, el resultado sea con valor con coma, básicamente. Bien. Que no estaría dentro de Pregunto. los números enteros. Pregunto, ¿y si yo hago esto? ¿Esta igualdad que puse acá, es cierta o no? Sí, Sí, es sí, cierto. sí. Sí. Y entonces, al 7, ¿lo estoy expresando como el cociente de dos números enteros? Sí. 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 Entonces, pregunto, ¿el 7 es un número racional? Sí. 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 ¿Por qué? Porque lo puedo expresar como el cociente de dos números enteros. Basta con tomar ese número y dividirlo por 1. Ya está, problema resuelto. ¿Qué significa esto? Que todos los números naturales son números racionales. Todos los números enteros son números racionales. Basta con tomar cada uno de estos números, ya sean naturales o enteros, y dividirlos por 1 o escribirlos de esta forma. Al poder escribirlos de esta forma, los estoy pudiendo expresar como el cociente de dos enteros. Y por lo tanto se cumple la definición de ser un elemento que pertenece al conjunto de los números racionales. ¿Se entiende eso, chicos? Entonces, ¿qué ocurre acá? Ocurre, si hacemos un diagrama de Venn, que los conjuntos numéricos se están agrandando. Ahora acá aparece el conjunto de los números racionales. Y esto me da muestra, fíjense, de que cualquier número natural que yo tome, el 1 es un número racional, es un número entero. Si lo pienso en términos de inclusión, que fue lo que vimos la clase pasada, vamos a decir que los naturales están incluidos en los enteros y a su vez estos están incluidos en los números racionales, en el conjunto de los números racionales. ¿Estamos? Bueno, y después acá dice que los números decimales, aquellos números que ustedes los conocen como los números con coma, ¿sí? Ya sean decimales exactos o periódicos. Dentro de los periódicos recuerden que aparecen los decimales periódicos mixtos. Son números racionales porque se pueden expresar como fracciones, ¿sí? Pero hay ciertos números decimales que son aquellos que tienen una cantidad infinita no periódica de decimales que no se pueden expresar como fracciones. ¿Alguien me puede decir un ejemplo? Sí. A ver. El número pi. El valor Muy de bien. pi hasta por ciento. Ujú. El número Euler creo que era. Muy bien. Y luego una operación que era 1 más raíz cuadrada de 5 sobre 2.
Perfecto, eso se conoce como la proporción áurea, la regla de oro. Es un número que la gente de arquitectura lo conoce muy bien, ¿sí? Bueno, acá se proponen entonces ejemplos de números decimales. Esto es un decimal exacto que se puede escribir como una fracción o como un cociente de números enteros, y lo mismo con este decimal periódico. Fíjense que acá aparece menos, faltó el menos acá. Fíjense por favor en el apunte si no se arrastró el mismo error, si no lo corrigen. Bien, ¿se entiende eso entonces, chicos? Sí. Bueno, ¿qué pasa entonces con aquellos números? Bueno, por supuesto acá me faltó aclarar que ya las operaciones de suma, resta, multiplicación y división ahora sí son operaciones cerradas en el conjunto de los números racionales. ¿Qué quiere decir que sean operaciones cerradas? Que si yo tomo dos números racionales, cualesquiera, los sumo o los multiplico o los divido, el resultado va a ser un número racional. Siempre y cuando tenga ciertos cuidados. En la división, ¿por qué número no puedo dividir? Por cero. El cero. Por el cero, exactamente. Entonces, en la división, siempre y cuando el divisor sea distinto de cero, el resultado de esa división va a ser un número racional. ¿Bien? Y entonces, ¿qué pasa con aquellos números que no se pueden expresar como el cociente de dos números enteros? Como por ejemplo me mencionaron ustedes, el número pi, el número de Euler, el número o la proporción áurea, o el número de oro. ¿Qué pasa con todos esos números? Bueno, en algún lado hay que ubicarlos. Y allí es donde entra el conjunto, o se define, mejor dicho, el conjunto de los números irracionales, que lo vamos a denotar con el símbolo I. Y ahí aparecen los ejemplos que han mencionado ustedes. Una aclaración muy importante, chicos, es que los números, ¿vieron que dijimos que todo número natural es un número racional? Y que todo número entero es un número racional. Bueno, el conjunto de los números irracionales cae por fuera del conjunto de los racionales. ¿Sí? Son como, uno es el complemento del otro, si pienso en términos de lo que vimos la clase pasada. Entonces, si yo quisiera representar acá en diagramas de Venn al conjunto de los números irracionales, no lo puedo poner acá en un globo que encierre a estos otros tres. ¿Por qué? Porque ahí estaría diciendo que el conjunto de los naturales, por ejemplo, también es irracional. O que un número racional es irracional, y eso no es cierto. Si un número es irracional, entonces no es racional, o viceversa. Si es racional, no es irracional. Por lo tanto, a este conjunto hay que ponerlo como por acá afuera, ¿sí? Vamos a decir pegadito a estos otros conjuntos, vamos a decir por acá. Y acá va a estar el conjunto de los números irracionales. ¿Queda claro eso de que si un número es racional, no puede ser irracional o viceversa? Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? Si los números irracionales es lo mismo que los números imaginarios. No. ¿O no tienen ninguna relación? No están relacionados. Bueno. El conjunto de los números imaginarios se define ya en el conjunto de los números complejos, que es el conjunto más grande que involucra inclusive a los números reales, que es el que nos está faltando definir. ¿Sí? Sí, me fui por las ramas, perdón. No, no hay problema. Bien. Bueno, si nosotros hacemos la unión de estos dos grandes conjuntos, digamos,
los racionales y los irracionales, la unión de estos dos conjuntos me forma lo que es el conjunto de los números reales, ¿sí? Que es el mayor conjunto numérico que vamos a estudiar nosotros y que ustedes van a tener en matemática. ¿Bien? Es decir, conjunto de números complejos no lo vamos a estudiar en este curso y tampoco lo van a tener, creo, en matemática. Bien, ahora, se establece una relación que se conoce como una relación o una correspondencia biunívoca o una correspondencia 1 a 1 entre los puntos de la recta numérica y los números reales. Ustedes saben que una recta, pensándolo geométricamente, es un conjunto infinito de puntos, ¿sí? Bueno, a cada uno de esos puntos en la recta numérica se le asigna uno y solo un número real. Y viceversa, a cada número real le asignamos uno y solo un punto de la recta numérica. Y esto en el apunte ustedes tienen otros ejemplos que les van mostrando como con mayor claridad, pero lo que estamos diciendo es esto: tengo una recta en la cual hago como divisiones y subdivisiones, estableciendo un punto de origen en el cual marcamos el 0, y del 0 a la derecha vamos a ubicar a todos los números reales positivos. Del 0 a la izquierda a todos los números reales negativos. Cuando decimos números reales, estamos diciendo números enteros, números naturales, números racionales y números irracionales. Por ejemplo, fíjense, acá se está representando un número racional que es un cuarto, o si lo quieren en su expresión decimal 0,25, ¿sí? Que es la cuarta parte de la unidad. Tenemos los números naturales, 1, 2, 3, etc. Por acá tenemos un número irracional, raíz cuadrada de 10, que para representarlo en la recta utilizamos una aproximación, que es 3,14, ¿sí? Y de esta manera entonces se ubican los números, o se establece esa correspondencia entre la recta real, entre la recta numérica, perdón, y el conjunto de los números reales. Bueno, y acá tenemos el diagrama de Venn que les fui como graficando a medida que íbamos definiendo cada uno de los conjuntos. Fíjense que el mayor diagrama, digamos, o el mayor globo, que es el conjunto de los números reales, vincula o incluye al conjunto de los números irracionales y al conjunto de los números racionales, que fíjense que están separados estos conjuntos. ¿Qué significa eso? Que si un número pertenece a este conjunto, no puede pertenecer a este conjunto. Y acá yo voy a hacer a ver si tengo espacio, bueno, lo escribo por acá. Les pregunto a ustedes, ¿el número pi pertenece al conjunto de los números irracionales? Sí. Sí. Sí, profe. ¿El mismo número pi pertenece al conjunto de los números reales? Sí. 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 4 tercios, ¿pertenece al conjunto de los irracionales? Sí. No. No. Pero eso no sería pi. No, esta es la i de irracionales. Y pero 4 tercios, 4 sobre 3. Ajá, ¿y qué es esto? 4 tercios. Cociente de dos números. Número racional. Número Exacto. racional periódico. Esto es un número racional. ¿Por qué? Porque es un cociente de dos números enteros. Entonces, ¿pertenece a pi? Al conjunto de los irracionales? No. 4 tercios, ¿pertenece al conjunto de los reales? Sí. Sí.
Es decir, cualquiera sea el número que ustedes escojan de los que vimos, ese número va a ser un número real, pensando en el mayor de los conjuntos que estamos definiendo. Ahora, si quiero hilar más fino, entonces tengo que empezar a ver cuáles son las propiedades que verifican a cada uno de los conjuntos. Si ese número que yo elijo lo puedo escribir como un cociente de dos números enteros, listo, entonces es racional. Si yo hago ese cociente y el resto me da 0, listo, entonces ese número a su vez puede ser un número entero o un número natural, según sea el signo. ¿Se entiende este análisis que vamos haciendo, chicos, de los conjuntos? Sí, profe. Sí, profe. Está claro. Perfecto. Bien, con números reales se pueden realizar todos tipos de operaciones básicas, con dos excepciones importantes. La primera, y algo que ya dijimos cuando hablamos de los números naturales, es que no existen raíces de índice par, o sea, cuando la raíz es cuadrada, cuarta, sexta, etc., y los radicandos son negativos, no tiene solución en el conjunto de los números reales. Ahí entra en juego el conjunto de los números complejos. Cuestiones sobre las que ya estuvimos hablando. Y lo otro, que también ya lo hemos mencionado, es que no existe la división por cero. O sea, carece de sentido dividir entre nada, si el cero representa a nada o a nadie, no tiene sentido hacer esa división. ¿Bien? Teniendo en cuenta, entonces, esas dos excepciones, en el conjunto de los números reales podemos realizar operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación y logaritmación, ¿sí? Que es la operación logaritmo, que es otra de las operaciones inversas, si se quiere, a la potenciación, ¿sí? La radicación y la logaritmación son operaciones inversas a la potenciación. Y vamos a centrarnos entonces un poquito, como para ya ir entrando después a la parte práctica, en las propiedades que se verifican o se cumplen para la potencia, y ojo con esto. Esto es en el conjunto de los números reales. ¿Qué significa esto? Que en el exponente ahora sí me pueden aparecer exponentes negativos, exponentes fraccionarios, etc. ¿Sí? En los ejemplos que vamos a ver nosotros y en los ejercicios que van a resolver ustedes, siempre aparecen números enteros, nada más. No aparecen fracciones en los exponentes. Pero sepan que pueden llegar a aparecer. Y la primera propiedad de la potencia es que todo número elevado a la 0 siempre es 1. Siempre y cuando, eso vale hacer la aclaración, la base sea distinto de 0. Es decir, lo que no podemos tener es esto. No se puede presentar esta situación. 0 elevado a la 0. ¿Sí? Esto no. Para eso ya se hace otro tipo de estudio que ya tiene que ver más con, con el estudio de funciones y aparecen límites y bueno. Entonces, todo número distinto de 0 elevado a la 0 siempre es 1. Todo número elevado a la 1 siempre es el mismo número, ¿sí? Entonces acá yo puedo decir, por ejemplo, quizás esto es un poco obvio, quizás no, 5 elevado a la 1 es 5, menos 10 elevado a la 1, menos 10, y así puedo seguir poniendo o seguir escribiendo varios ejemplos. En la propiedad 3, ¿qué establece? Que si yo tengo un producto, la operación producto, de potencias que tienen la misma base, fíjense esto. ¿Qué voy a hacer o qué propiedad se puede aplicar acá?
escribir la misma base y los exponentes se suman. Entonces, acá la clave es, fíjense de tener la misma base. Si son distintos, no puedo aplicar esta propiedad. 2 a la quinta por 2 a la menos 2. Esto es, escribo una sola vez la base y sumo los exponentes. Entonces esto es lo mismo que resolver 2 a la séptima. Que ustedes saben que esto es hacer 2 por 2 por 2 por 2 por 2, así 7 veces. Y mucho cuidado con esto. Esto vale solamente si tengo una multiplicación. Es decir, si yo tengo 2 a la séptima más 2 a la quinta, esto no es lo mismo que 2 a la 7 más 5, 12. No es lo mismo. ¿Sí, Lucas? Profe, yo tengo una duda sobre el examen, digamos, con respecto a esto. Si nos dan, por ejemplo, una potencia así grande, digamos, ¿es necesario que hagamos el cálculo a mano en la misma hoja que vamos a mostrar o podemos hacer un cálculo auxiliar al lado, digamos? Pueden hacer un cálculo Por el auxiliar. hecho de que no vamos a tener calculadora, le digo. Claro, sí. Sí, no, pueden hacer a un costadito de la hoja, poner cálculo auxiliar, y ahí van haciendo 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, así hasta resolver el número de potencia que les pida. ¿Sí? Dale. Bien. Bueno, ¿queda claro eso, chicos, que esta propiedad vale solamente si tengo una multiplicación? O sea, si tengo factores. No vale si tengo una suma y no vale si tengo una resta. Mucho ojo con eso. Si tengo una división, nuevamente atención acá a la operación, y las bases son iguales, se escribe la misma base y los exponentes se restan. ¿Estamos? 2 a la quinta dividido 2 al cuadrado es lo mismo que hacer 2 elevado a la 5 menos 2. Restar los exponentes. Y esto me da 2 al cubo, que ahí ya lo resuelvo. Esto me da 8. Reitero, no es válido si tengo una suma o resta acá. La quinta propiedad se conoce como la potencia de otra potencia, ¿sí? Y para resolver esto lo que tengo que hacer es multiplicar los exponentes. ¿Sí, Lucas? Lucas Rodríguez. Hola, profe. ¿Qué tal? Tengo una duda. Sí. En el punto 4, por ejemplo, si yo tuviera 2 al cuadrado dividido 2 a la quinta, me 2 al quedaría la cuadrado. potencia negativa, ¿no es cierto? Sí, claro. Sí. Acá hago 2 elevado a la 2 menos 5, que es 2 elevado a la menos 3. Sí. Lo cual, esto tiene solución porque recuerden que estamos trabajando en el conjunto de los números reales. ¿Sí? Entonces, Claro. para resolver esto es, invierto la base, o sea, 1/2, y el exponente ahora pasa a ser positivo. 1/2 al cubo, 1/8. Perfecto, gracias, profe. Bien, de nada. Profe, ¿y ahí es cuando termina nuestro ejercicio del ejemplo que dio nuestro compañero? Exacto. Queda en 1 Acá sobre 8. termina. Ah, ok, quería saber. Ahí recién termina. Hasta acá Listo, ustedes lo listo. que hicieron fue aplicar propiedad, pero no lo terminaron de resolver. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, propiedad 5 se conoce como potencia de otra potencia. Para resolver esto lo que hago es multiplicar los exponentes. Entonces tengo, por ejemplo, 2 a la quinta y eso a su vez está elevado al cuadrado. Esto es lo mismo que hacer 2, o sea, la base, elevado a la 5 por 2, que es 10. Entonces me queda 2 a la 10. Que si no me equivoco, y ustedes futuros técnicos en programación,
me van a corregir, es 1024. ¿Puede ser? Digo futuros técnicos en programación porque ustedes van a utilizar muchos de esto en el lenguaje, perdón, en el Sí, está sistema en lo binario. correcto. ¿Sí? Sí, está bien, está bien. Y ahí van a ver que las potencias de base 2, potencias de 10 son megabytes, byte, algo de eso me acuerdo. Bien, las últimas dos se conocen como propiedad distributiva, ¿sí? De la potencia, propiedad, perdón, distributiva de la potencia respecto de la multiplicación y respecto de la división. ¿Sí? Esto es para cada caso. Esta propiedad no es válida si tengo una suma o si tengo una resta. Es decir, si yo tengo a a la n más b a la n, esto no es lo mismo que a más b a la n. No es cierto esto, ya sea una suma o una resta. ¿Bien? Esta propiedad, que la conocemos como propiedad distributiva, vale solamente si tengo producto o cociente. Y fíjense que en todas estas propiedades en ningún caso apareció la suma o la resta. ¿Sí? Entonces, tener mucho cuidado con eso, porque suele prestar a confusión. Bueno, en el caso de la radicación, entonces les decía, ya cuando estuvimos hablando sobre esta operación, que es una operación contraria o inversa a la potenciación. ¿Por qué? Nosotros tenemos la raíz con un cierto índice de un cierto radicando, y esto me da un número que se conoce como raíz. Bueno, si yo a esa raíz lo elevo al índice que me están indicando, lo que voy a obtener es el radicando, y esto quizás se vea más claro en este ejemplo. ¿Por qué decimos que la raíz cúbica de 8 es 2? Bueno, porque si yo a 2 lo elevo al cubo, el resultado es 8. ¿Por qué decimos que la raíz cuadrada de 25 es 5? Si a 5 lo elevas. Y se multiplica Sí, multiplicar 5 por 5 te da entre 25. 5, da como resultado 25. Exactamente. O sea, resolver la operación radicación consiste en encontrar un número que, multiplicado la cantidad de veces que me indica el índice, me dé como resultado el radicando. Entonces, acá, por ejemplo, acá yo me tengo que preguntar, ¿qué número multiplicado 2 veces me da 81? Y digo 2 veces porque acá tengo una raíz cuadrada, ¿no es cierto? Entonces acá ustedes me dirían 9. 9, exacto. Porque es el mismo número el que tengo que multiplicar 2 veces, o 3 veces, o 4, la cantidad que me indique el índice. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, vamos a trabajar un poquito sobre algunos de los ejercicios. Un segundito que voy a mirar. Tenemos, bueno, tienen ahí una tabla en el apunte teórico, una tabla que simplifica bastante cuáles son estas operaciones que estuvimos viendo, cómo se efectúan en el conjunto de los números reales, las propiedades que se verifican. Acá. En el ejercicio 1, entonces, se pide resolver las operaciones que allí se dan, aplicando las propiedades que correspondan, sin usar calculadora. Y lo más probable es que aparezca algo así en el
en los cuestionarios, digamos, obligatorios, y en el examen, en la prueba de competencia, ¿sí? Bueno, no sé si alcanzan a ver ahí. Sí, sí, se ve. Bien, bueno. Entonces, en el primer caso, a ver, me van a ir indicando ustedes, vamos a hacer algunos, ¿sí? Como para tratar de avanzar en los otros ejercicios que también son importantes. ¿Qué propiedades les parece a ustedes que tendría que aplicar acá, en todos estos casos? En el primero, ¿qué tengo que hacer? Potencia de igual base, profe. Bien, me fijo Sumar primero qué exponentes. operación tengo. Tengo productos. Entonces, tengo productos, veo que las bases son iguales, por lo tanto voy a escribir una sola vez la base, menos 2, y voy a elevar al resultado de la suma de los exponentes. 2 menos 3 más 4. ¿Cuánto me da eso? Ya voy a escribir el resultado final. 3. 3, perfecto. Y menos 2 al cubo, ¿cuánto es? Base negativa, Menos 8. exponente par, resultado negativo, menos 8. Perfecto. En el ítem B, ¿puedo aplicar de entrada la propiedad para todos los factores? No, porque no tenés la misma base. Claro, hay un factor que no, digamos, si lo pienso en términos de base, no es igual a los otros factores. Sin embargo, puedo aplicar la propiedad en los otros factores porque recuerden que tengo productos. Entonces esto será ser menos 4, que lo tengo que dejar ahí como está, porque no puedo aplicar la propiedad, pero en los otros 3 factores sí lo puedo hacer. ¿Y cómo quedaría? 2 al cubo. 2 al cubo, perfecto. 2 al cubo porque tengo 2 más 0 es 2, más 1, cuando no lo escribimos, acá saben que hay un 1, me da 3. Bueno, y ahora, ¿qué tengo que resolver primero? ¿El producto o la potencia? La potencia. La potencia. Bien, cuidado con eso. Orden de resolución de las operaciones. Menos 2 al cubo, ya lo hicimos antes, menos 8. Y ahora sí, por último, resuelvo ese producto. 32 positivo. 32 positivo. Muy bien, menos por menos más, aplicando la regla de signos, 4 por 8, 32. Bien. En el ítem F, a ver, ¿cómo va a quedar? Se restan los exponentes. No, división se resta. Muy bien, tengo Pero una como división. pasa... Sí. ¿Qué pasa? Pero en tenés ese que caso, voltear. como menos 4 está abajo, profe, entiendo yo que al pasarlo para arriba, el menos 4 al menos 3, digamos. Ajá. El segundo término. Como estaría abajo dividiendo, yo entiendo que al pasarlo arriba, el menos 3 va a pasar a 3 positivo. Claro, eso si quisieras resolver solamente este factor, si quisieras resolver esta potencia, ¿sí? Y ahí no estarías aplicando la propiedad, como dice acá, de qué operación tengo acá. Tengo un cociente, veo que las bases son iguales, puedo aplicar una propiedad que es cociente de potencias iguales, escribo la misma base, de bases iguales, perdón, escribo la misma base y... ¿Qué pasa acá? Menos 4 a la 5, ¿cómo sería? Ahí tenés que hacer... Se restan los exponentes. Se restan los exponentes, o sea que me va a quedar 2 2 menos, positivo, menos 3. menos 3. Y ojo que acá aparece lo que les decía hoy. ¿Qué significan estos 2 menos acá? Este Que se va menos a que me está sumar. indicando. En ese caso Bien. se invierte. Ahí pasa a sumarse. Claro, o sea me queda menos 4 elevado a la 2 más 3, que es A la quinta. 5. Y ahí ya tengo que resolver 4 a la quinta, ¿cuánto es? ¿Sí? Al ser la base negativa del exponente impar, ya sé que el resultado va a ser negativo. Y bueno, ahí simplemente tengo que
resolver En esa... los 1024. 1024. Muy bien. Con respecto a lo que me planteaba ahí el compañero recién, ¿qué pasaría si yo acá invierto la base? Bueno, ahí no me va a quedar otra opción más que resolver cada uno de los factores. O sea, voy a tener que hacer menos 4 al cuadrado por un lado y después menos 1/4 al cubo por otro lado. ¿Sí? Y después hacer la división. Y ahí no voy a estar aplicando las propiedades. ¿Se entiende o no? El resultado va a ser el mismo, pero no voy a estar respetando la consigna que me pide que aplique propiedad. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, en el ítem H, esto simplemente les voy a comentar nada más. Acá lo que tienen que hacer es resolver en el orden que aparecen las operaciones de izquierda a derecha. Voy a respetar este orden. Es decir, primero voy a resolver este corchete en la cual tengo que aplicar la propiedad. Veo que puedo aplicar la propiedad porque tengo una división, las bases son iguales, ¿sí? Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Menos Ahí te quedaría la 3. base 3, menos 3, y 6 luego menos tendrías 2. que sumar 6 menos 2. Muy bien, 4. Pero eso, a su vez, está elevado al cubo. No. Y después tengo que hacer menos 3 por menos 3 a la menos 4. Ok. ¿Cómo continúa esto? ¿Qué tengo que hacer acá, en el primer factor? Multiplico los espacios. Perfecto. Potencia de otra potencia. La propiedad me dice que se multiplican los exponentes. Los 4 por 3, 12. Muy bien. Y acá ya simplemente vuelvo a Podés volver a aplicar. aplicar la propiedad. Exacto. Pongo la misma base y sumo los exponentes. 12 más 1, menos 4. 13 Queda menos 9. 4, 9. Muy bien. Y ahí ya simplemente tengo que resolver eso. ¿Se entiende, chicos, entonces, cómo se trabaja con esta primera actividad? Sí, profe. Fue una pregunta. Siempre Sí. tenemos que resolver, por más que te digan, suponete que acá dice, haga las propiedades nada más. O sea, aplicamos las Ujú. propiedades y resolvemos siempre, o sea, que quede un número final, o aplicamos las propiedades únicamente. Yo diría que sí. Por más que en la consigna, porque por ahí se nos puede pasar, digamos, escribir en la consigna, llegan, digamos, aplican la propiedad y resuelvan ese número, salvo que sea un número muy grande, no sé, por decir 10 a la 22, les quedó, y no, eso ya no, déjenlo así expresado porque van a perder mucho tiempo si se ponen a calcular eso, ¿se Bien, entiende? sí, no, sí, preguntaba porque la profesora dijo una vez en la primera charla, creo que hagan únicamente, tipo, no hagan ni de más ni de menos, tipo, que se abstengan a lo que Ah, dice únicamente el coso, pero eso no. bien. Sí, sí. No, en estos casos, si por ahí son números muy que es factible resolverlos, háganlo. Por ejemplo, si les queda menos 3 al cuadrado, menos 3 a la cuarta, son números, digamos, una operación muy sencilla de resolverla, ¿sí? Bien. Bueno, el punto 2 los voy a mostrar así muy rápidamente, porque después me quiero detener en el punto 3, que es el que por ahí puede costar un poquito más. Entonces, en el punto 2 se pide realizar las siguientes operaciones. Nuevamente, sin usar calculadora. Y teniendo en cuenta la prioridad. Es decir, acá tengo que respetar el orden de las operaciones. Bien. Siguen viendo, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, esto vendría a ser como una casi operación combinada. No en todos los casos es una operación combinada, ¿sí? No en todos los ítems, digo. Pero, a ver, por ejemplo, ¿qué recuerdan de las operaciones combinadas? ¿Qué había que tener en cuenta? ¿Qué era lo primero que se hacía? Separar el término teniendo en Poner cuenta los los paréntesis. signos positivos y negativos.
Bien, separamos en términos, resolvemos los paréntesis, resolvemos los corchetes si aparecieran, etc. En este primer caso, en el ítem A, fíjense entonces que si separo en términos, tengo 22, 3 por otro lado, acá tengo una división y un término más en la que no aparece ninguna operación. Esa es muy sencillo de resolver, lo único que tengo que hacer es primero resolver la división, de manera que me quede el resultado, y por último hago la suma algebraica. ¿Saben lo que es una suma algebraica? Creo que en la punta aparece, eso lo define. La suma algebraica es cuando aparecen sumas y restas. Aparece una expresión en la que solamente hay sumas y restas, ¿sí? Eso se conoce como una suma algebraica. Bueno, ¿qué va a pasar en el caso del ítem B? ¿Qué voy a resolver primero? Si acá no puedo separar en términos, o mejor dicho, La tengo un solo multiplicación término. del primer La paréntesis. multiplicación. Perfecto. Me voy a centrar entonces en cada uno de los paréntesis, y acá voy a resolver en primer lugar esta multiplicación, que me da 10 menos 12, por, y en el segundo paréntesis, ¿qué puedo hacer? Hay que resolver la suma. Y te podés resolver la suma del segundo paréntesis. Claro, ya podemos hacer esa suma. 6 más 3, 9. Bien, 10 menos 12. Menos 2. Menos 2. Menos 2. Bueno, acá no es necesario el paréntesis porque el 2 negativo aparece adelante. Y entonces esto me da menos 2 por 9, menos 18. ¿Estamos? En el ítem D, a ver, ¿qué hacemos? Separar un término. Bueno, ahí puedes separar en términos, Resolvemos los corchetes. pero de cualquier manera tenés que resolver primero el Paréntesis. Bien. paréntesis. Fíjense la importancia de hacer la separación en términos, chicos. Si ustedes no hacen esto, y digo porque aparece muchas veces, más de uno acá resuelve 6 más 5. Hace 6 más 5, 11, y después a ese 11 le multiplica por el resultado de esa. Claro. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo el hecho de hacer la separación en términos acá me está diciendo, no, el 6 tiene que quedar ahí porque no hay nada para hacer con ese 6. Y en donde tengo que trabajar es en el segundo término, donde tengo un paréntesis, tengo una potencia, tengo un producto, ¿sí? ¿Qué vamos a resolver primero? Lo que está dentro del paréntesis. Muy bien. O sea que primero hago este producto, 2 por 3. 6. 6. Ya elimino el paréntesis, no es necesario. Elevado al cubo. Vuelvo a separar en términos. Y ahora sí. ¿Qué tengo que resolver ahora? No te La queda la potencia. potencia por la jerarquía de las operaciones. Perfecto. Primero hago la potencia, entonces. 6 por 6, 36. 36 por 6. 108. 216 me da a mí. 216. Exactamente. Separamos nuevamente en términos y finalmente ahora hago el producto. 216 por 5. 1080, profe. 1080. Y simplemente ahora hago, por último, esta suma, que sería 1086. Y ahí está el resultado final. Por supuesto que cuando ustedes están resolviendo esta operación combinada, lo ideal es que lo vayan haciendo en renglones diferentes y no así como lo estoy haciendo yo en el mismo renglón, ¿sí? Yo lo estoy haciendo así porque, bueno, no, por cuestiones de espacio para no encimarme con los otros ejercicios y no volver a copiar el ejercicio. Pero acá es, cuando resuelven este tipo de ejercicios, es uno abajo del otro. Cada una de estas igualdades que fui escribiendo. Bueno, en el último caso, a ver, perdón, en el ítem E, ¿qué puedo hacer? Resolver primero lo que está entre corchetes. Bien. Y ahí puedes, sí, pero igual puedes separar en términos adentro del mismo corchete. Perfecto, puedo hacer esto. Y entonces no me queda otra cosa que primero resolver ¿qué?
Las potencias de La, cada... claro, las potencias de cada número. Voy a hacer acá un paréntesis para preguntarles algo. Supongamos que acá en este ejercicio aparecía así. Menos 2 elevado a la quinta, menos 2 elevado al cubo, y todo esto elevado al cuadrado. ¿Qué puedo hacer ahí? Cambiar a una suma. ¿Qué cosa? El menos 2. O sea que primero estaría resolviendo esto. Sí. Quitando y pasándola a más suma. ¿Sí? Se escuchó entrecortado, pero a ver, lo que estoy entendiendo que me están diciendo es que primero resuelvo estos dos menos, o sea que me quedaría menos 2 a la quinta más 2 al cubo. ¿Eso es lo que dicen? Para mí, profe, habría que aplicar la propiedad ahí ¿Qué propiedad? de, Que está restando. de potencia de igual. Ah, no, está restando. Pero ahí no tenés Sí, sí, está división ni restando, está multiplicación. restando. Hay que estar multiplicando Ahí, para hacer eso. De eso quería que se den cuenta. Ojo con querer aplicar. Fíjense que acá están viendo ustedes que las bases son iguales, pero cuidado con la operación que aparece. Acá hay una resta. Entonces no me queda otra que volver a hacer esto. No puedo aplicar ninguna propiedad. Igual, profe, disculpe, con el tema este de lo que propuso el compañero de hacer esto, de transformar a una suma, de cualquier manera no se debería de respetar el tema de hacer primero las potencias y luego resolver multiplicación, división y luego suma y resta. Así O sea, es. seguir hacerlo. Así es. Sobre eso quería volver. Cuidado, chicos, con querer cambiar los signos acá. Primero tengo que resolver las potencias. Segundo, si aparecieran multiplicaciones y divisiones, resuelvo multiplicaciones y divisiones. Por último, resuelvo el tema de signos. ¿Sí? En este caso, no va a pasar nada si ustedes hacen menos 2 a la quinta más 2 al cubo. En este caso. ¿Por qué no va a pasar nada? Porque cuando ustedes hagan menos 2 al cubo, eso sigue siendo negativo. Con el negativo que está afuera, pasa a ser positivo. Sí. Pero si acá el exponente fuera un número par, ahí la cosa sí cambia. Porque al ser el exponente un número par, este paréntesis me daría un número positivo. Y con el menos de adelante, o de fuera del paréntesis, volvería a quedar negativo. Y ahí no se cumple eso del menos menos más. ¿Quedó claro eso? Sí. Bien, entonces, lo que dice el compañero, respetamos el orden de las operaciones, respetamos la jerarquía. Primero potencias o raíces, segundo multiplicaciones, divisiones, y por último sumas o restas. ¿Sí? Bien, en el ítem F, ¿qué van a hacer? ¿Cuántos términos tengo en el ítem F? 3. Un solo término. Un solo término, exceptuando lo que está dentro de los paréntesis. Claro, yo lo miro en general. Sin particularizar primero. ¿Cuántos términos entonces? ¿3 o uno solo? Uno. Solo. ¿Por qué no son 3? Si acá yo veo 3. Porque no tiene signos positivos ni negativos. Suma y resta son los que dividen. Claro. Bien. Recuerden, bien, recuerden que sumas y restas son los que separan en términos. O sea, si yo hago esto acá y corto ahí, eso va a estar mal, porque acá hay un producto. Entonces, acá tengo un único término, en la cual ahora sí tengo que particularizar en cada uno de los paréntesis, ya hacer una mirada más minuciosa. Y entonces me centro en el primer paréntesis y veo que acá tengo un término y acá tengo otro
y acá tengo un tercer término. Me interesa en el término central o en el término, en el segundo término. ¿Qué voy a resolver primero? Multiplicación puede ser. Sí, multiplicación y después división. Bien. ¿Y si acá hubiera estado la división y después la multiplicación? No importa, lo mismo. Primero la multiplicación y después la división. Corregimos eso. Siempre que aparezca esto, respeto el orden de las operaciones. El que aparezca primero, de izquierda a derecha, es el que resuelvo. ¿Sí? Eso es para corregir. Y de hecho, bueno, quizás algunos de ustedes recuerden o hayan visto alguno de esos memes que aparecen por ahí de una operación matemática que dan como distintos resultados una misma operación. Quizás lo hayan visto. Y eso tiene que ver justamente en cómo se están resolviendo, en el orden en que se están resolviendo las operaciones. Siempre resuelvo primero la operación que aparezca primero. Si apareció un producto, primero multiplico y después divido. Si apareció una división y después la multiplicación, primero divido y después multiplico. Ah, mirá vos. Sí, siempre sí. respetando este sentido, de izquierda a derecha. ¿Estamos? Bueno. Entonces, en este primer factor, ¿cómo queda? Me queda menos 5 más 3 por 2. 6. 6. Dividido 6. Y en el siguiente paso recién voy a hacer la división. Ajá. Entonces tengo menos 5 más, ahora sí, 6 dividido 6, 1, menos 4. Y lo mismo voy a hacer si se presenta la misma situación en los otros factores. ¿Estamos, chicos? ¿Entendió eso? Sí, eso. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, esto va a quedar entonces para que lo vayan terminando ustedes. Y ahora sí voy a pasar al punto 3, que es el que más me interesa, que lo resolvamos. El punto 4 lo pueden hacer ustedes solitos y el 5 también, porque tiene que ver con las operaciones que estuvimos, perdón, con las características, las propiedades de los conjuntos numéricos. El punto 3 acá. ¿Alguien se acuerda de haber hecho este tipo de ejercicios? Sí. Sinceramente, nunca tuve eso en la Nunca. secundaria. Tuve que ver tutoriales en YouTube para saber. Para entenderlo. Bien, sí, suele pasar. Exactamente. Son ejercicios, sí, típicos de cuarto, quinto año de secundaria, pero bueno, no todos lo llegan a dar. Y más en estos últimos años que tuvimos de virtualidad, ¿no? Para poder cumplir con lo que pide acá la consigna, que es extraer, si es posible, factores del radical, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? Bueno, esto yo lo voy a poder hacer siempre que tenga multiplicaciones o divisiones dentro de la raíz, ¿sí? Por eso dice, y eso es algo que quiero que distingan, cuando hablamos de factores y cuando hablamos de términos. Cuando hablamos de factores, significa que en el medio, entre números o letras, aparecen multiplicación o división, uno de los dos. Cuando hablamos de términos, significa que entre esos números o letras hay sumas o restas. De hecho, lo vimos recién en las operaciones combinadas. ¿Quiénes son los que separan en términos? La suma y la resta. Suma y la resta. Suma y resta. ¿Sí? Fíjense que no decimos separo en factores. ¿Está? El término factores lo utilizamos siempre que aparezcan multiplicación y división. Los productos. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo primero que hacemos, digamos, lo que me está pidiendo acá al extraer factores es que haya ciertos números o ciertas letras que yo pueda sacarlos de la raíz. Fíjense que todo, en los tres casos, tanto números como letras están dentro de la raíz.
Pero para eso no es que puedo así libremente sacar los números, ¿sí? Tengo que ir aplicando propiedades. Entonces, fíjense que al tener todo productos acá, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo aplicar la propiedad distributiva. Perdón, voy a corregir eso. ¿Se acuerdan que habíamos dicho o habíamos hablado de la propiedad distributiva para la potenciación? En la multiplicación y en la división. Bueno, para la radicación también vale la propiedad distributiva, siempre y cuando tenga productos o cocientes. Entonces, acá voy a hacer la raíz cúbica de 27 por la raíz cúbica de x a la quinta por la raíz cúbica de y a la sexta por la raíz cúbica de 1/8. ¿Qué hice acá? Apliqué la propiedad distributiva de la raíz respecto de la multiplicación. Y ahora empiezo a resolver lo que puedo. Fíjense, raíz cúbica de 27 es un número exacto. ¿Qué tengo que pensar acá? ¿Qué número multiplicado 3 veces me da 27? El 3. Exacto. A ver si... Ahí está. 3. Entonces, raíz cúbica de 27 es 3. Por. ¿Cuándo voy a poder extraer factores? Cuando son mínimo como múltiplo. Ajá, y si no son El como 5 un lo tengo múltiplo, que pasar. Ahí tiene que salir otra raíz. Dos raíces. X3 y X2. Exacto. Acá, esto yo voy a poder hacer siempre y cuando el exponente del radicando sea mayor que el índice de la raíz. Si fuera menor, este número que no sé si ven que estoy indicando acá, no sé si ven el puntero moverse. Sí, se ve, profe. Sí, se ve. Cuando ese número sea menor que el índice de la raíz, yo no puedo sacar nada fuera. Lamentablemente ese factor va a quedar como está. Pero como en este caso sí es mayor, ¿qué voy a tener que hacer acá? Bueno, aplicar una propiedad. Rocío, deja de rayarme la pantalla, por favor. X al cubo por X al cuadrado. Y ustedes dirán, ¿y por qué lo expreso de esa forma? A ver qué les parece. Porque así puedo extraer el radical. Les pregunto, acá es obvio que estoy utilizando las propiedades de potencias, ¿sí? Producto de potencias de igual base se suman los exponentes. Pero ustedes no se preguntan, por ejemplo, ¿y por qué no lo escribo como x a la cuarta por x a la 1? Tiene que respetar la raíz cúbica. Si está elevado a la 3, tiene que respetar el número elevado, creo yo. Bien, o sea, lo que yo voy a buscar acá es expresar a esas potencias con el mismo índice de la raíz para después poder simplificarlas. ¿Sí? Entonces, por eso acá no lo escribo como x a la cuarta por x a la 1, porque esa notación no me serviría. ¿Sería válido? Sí, pero no me serviría para lo que necesito. Entonces, y a la sexta, a ver el siguiente factor. ¿Cómo lo puedo escribir? Y al cubo por y al cubo. Y al cuadrado. Muy bien. Y al cubo por y al cubo. O también puedo hacerlo, escribo por acá. Y al cuadrado, al cubo. Fíjense que estoy utilizando todo propiedades de la potencia. Potencia de otra potencia, ¿qué se hacía acá? A ver si se acuerdan. Se multiplica. Se multiplica. Claro. 2 por 3. 6. Me quedaría el y a la 6 que tengo acá. ¿Sí? Hacer esto o esto que escribí acá es lo mismo. ¿Bien? Por. Y acá fíjense que tengo un cociente de números enteros, entonces también puedo aplicar la propiedad distributiva de la raíz para cada uno de los factores, porque acá tengo cociente de números enteros. Bien.
Voy al siguiente paso, entonces tengo 3 por. Acá vuelvo a aplicar la propiedad distributiva. Me va a quedar la raíz cúbica de x al cubo por la raíz cúbica de x al cuadrado por la raíz cúbica de y al cubo, raíz cúbica de y al cubo por, y esto puedo resolver. Raíz cúbica de 1, 1. Raíz cúbica de 8, 2. 2. Muy bien. ¿Qué podemos hacer acá ahora? A ver. Simplificar las raíces. Fíjense, índice y potencia, como son iguales, las puedo simplificar. Eliminar. Claro. Y Bueno, me quedó te queda la simplemente X, la X sola. Y lo mismo voy a hacer acá. con las Y, claro. Con las Y. Perfecto. Entonces, volviendo a escribir. Ya la Profesor, expresión final. Sí. sí, sabiendo que se puede simplificar así tan fácil, se puede saltear ese paso, digamos, de poner, separar las X en 2 y se ve que se simplifica directamente. Digamos, de acá, de cómo está el ejercicio, ya saltar al último paso. O digamos, de cómo está, o sea, hacer... O vos decís de acá a acá. Visto el procedimiento del medio, que es justamente separar nomás las X y las Y, saltearme ese paso porque se puede hacer directamente en algunos casos, por eso. Bien, sí, lo puedes hacer. A ver, en este tipo de ejercicios donde ustedes tienen que mostrar cómo están haciendo, por ahí sí sería conveniente que muestren que saben qué propiedades están usando, ¿sí? Por ahí sí, de este paso, saltan ya al final y no sabemos cómo llegaron a eso. ¿Sí? O sea, si yo acá ya directamente pongo 3x raíz cúbica de x cuadrado por y cuadrado por 1/2, si ya pasan a esto y no hay este paso intermedio, y no vamos a saber ahí de dónde salió eso. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. ¿No era que para el final se ponía, tipo para lo que queda al final, no era que se ponían primero todos los números y después se ponían las letras? O sea que Sí, un sí. medio no debería ir adelante. Sí, podemos hacer eso. Ah, de hecho, podemos resolver esta multiplicación. 3 por 1/2, como son números reales, los puedo multiplicar. 3 por 1/2 me queda 3 medios por x por y cuadrado por la raíz cúbica de x al cuadrado. Y ahí terminaría este ejercicio. O sea, no se pueden extraer más factores fuera de este radical. Esa es la mínima expresión a la que se puede llegar. Y fíjense que si ustedes trabajaban con esta forma y llegan a lo mismo, porque acá puedo simplificar los 3 y me queda simplemente y al cuadrado, que es lo que nos quedó acá. No sé dónde se fue el lápiz. Acá. ¿Lo ven? Chicos. Sí, profe, ¿Se ve eso? se ve. Se ve, profe. Sí. Marcos. Te escucho, Marcos. No, era también la duda esa de dónde salió el y cuadrado, pero también si yo simplificaba las raíces de los y, me quedaban 2y, que es también que se baja y cuadrado, digamos. Claro. Este y cuadrado sale de acá, de hacer y por y, luego de simplificar los índices con las potencias. Sí. Ahora estaba comprendiendo eso. Muchas gracias, discúlpelo. Bien, no hay problema. Por eso les muestro, de las dos formas hubieran llegado a lo mismo, al mismo resultado, a la misma expresión. ¿Está, chicos? ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. ¿Se animan a hacer solos entonces los otros ejercicios? Y el ejercicio 3, profe, ¿cómo sería Sí. más o menos? El ejercicio 3 va a quedar como sigue. Fíjate que tenés acá un producto y tenés un cociente. Entonces, nuevamente voy a aplicar la propiedad distributiva.
raíz cuadrada de 16 por raíz cuadrada de b a la cuarta sobre raíz cuadrada de c a la 6. Acá ya hice dos pasos en uno, porque primero tendría que haber hecho la raíz cuadrada de 16 por la raíz cuadrada de esa fracción, b sobre c. Pero ya hice también la distributiva respecto a la división porque sé que es válida esa propiedad. ¿Sí? Y acá resuelvo. Raíz cuadrada de 16. 2 cuartos. ¿Cómo? 4. 4. Ah, sí, yo hice la potencia. Qué boludo. Claro, hiciste 2 a la cuarta. Y que te eso. queda después 2 al cuadrado, que es 4. ¿Sí? Acá ya se puede resolver directamente. Bueno, y a ver si me pueden decir directamente acá, sin hacer todos estos pasos que hicimos antes, ¿cómo quedaría este factor si saco factores fuera del radical? B al cuadrado. Al cuadrado y c al cubo. B al cuadrado y c al cubo. Perfecto. ¿Cómo lo pensaron? Se simplifica a 2 nomás. Muy bien. Si aplico la técnica que mostré antes, esto puedo hacer como b al cuadrado. Y acá puedo hacer c al cubo al cuadrado. ¿Sí o no? Claro. Y entonces ahí simplemente simplifico un cuadrado con el índice de la raíz, cuadrado con el índice, y me queda queda lo efectivamente mismo. b al cuadrado sobre c al cubo. ¿Está, chicos? Sí, Por sí. supuesto que Sí, esto sí. no se puede hacer siempre. Estos son en estos casos que se proponen acá. Bien. Bueno, y con esto terminaríamos entonces la clase de hoy. Dentro de 20 minutos menos se estaría habilitando el nuevo cuestionario que tiene que ver con lo que estuvimos desarrollando hoy. No sé si ustedes ya lo pueden visualizar en el aula. Y estará habilitado hasta ya les digo. Uy, se me cerró la sesión. Pero me parece que estaba habilitado hasta el 8. Hasta el 8 de febrero, ¿sí? 23:59 horas. Entonces, la misma sugerencia, repasen, hagan los ejercicios, vuelvan a leer el material teórico y una vez que estén seguros, ahí se lanzan a hacer el cuestionario. ¿Estamos? Estamos, profe. Gracias. Perfecto, profe. Vale. Sí, Muchas Gabriel, gracias por te la clase. escucho. No, por favor. Una consulta Chao, profe, última. nos En vemos. en Buen fin de a este todos. ejercicio obligatorio, ¿es necesario sacar una imagen o no todavía? En este que viene, no todavía. Ah, ok. Por lo que estuve viendo, todavía no. Creo que es no sé si es en el tercero o en el cuarto recién. Ah, bueno. Gracias. Vale. Bueno, Hasta chicos, luego. buen fin de semana. Nos vemos Muchas el gracias, lunes. profe. Nos Chao, vemos. profe, buen fin de semana. Chao, profe. Chao. Hasta luego, profe. Buenas noches. Buen fin Hasta de... luego, buenas noches. Chao, chao.